Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Zikime. Hoy vamos a hablar sobre los efectos sobre la salud en los incidentes con materiales peligrosos. Me acompaña Sandy para ayudarnos a entender los daños por la exposición a productos químicos. Hola a todos. ¿Cómo están? En el caso de muchas sustancias químicas, los efectos sobre la salud, después de una exposición aguda, pueden ser bastante diferentes de los producidos por una exposición crónica. Por ejemplo, los efectos agudos de la exposición al benceno representan un daño al sistema nervioso central, mientras que la exposición crónica a una baja concentración puede resultar en una depresión de la médula ósea. Las exposiciones aguda y crónica se han definido a partir de experimentos en animales. Es mucho más fácil determinar la duración de la exposición en forma experimental que hacerla en los casos de accidentes químicos que involucran la exposición a seres humanos. Aunque las exposiciones agudas se han definido con una duración no mayor a las 24 horas, cuando ocurre un accidente químico, suele ser difícil determinar el momento exacto en que se inició la exposición. Primero, es necesario aclarar si de hecho existió exposición, y si es así, ¿durante qué periodo estuvieron expuestas las personas? Las exposiciones crónicas pueden presentarse cuando hay una contaminación ambiental o si se presentan sustancias tóxicas en la cadena alimenticia. Sin embargo, en estas situaciones, el problema tiende a ser agudo, y será necesario que las autoridades tomen acciones. Además de las medidas para reducir la exposición, es necesaria una evaluación formal del riesgo que determine si la exposición originará efectos adversos en la salud, ya sea en el presente o en el futuro. En la mayor parte de los casos, los síntomas y signos que manifiestan las víctimas de accidentes químicos son inmediatos o retardados, entre 1 y 2 horas. Sin embargo, en algunos casos, las características de toxicidad pueden manifestarse días, meses o aún años después de una exposición aguda. Los síntomas y signos pueden ser locales, por ejemplo en los ojos, la piel, o las vías respiratorias o gastrointestinales. O pueden ser sistémicos, o ambos. Las características sistémicas agudas más comunes se manifiestan en el sistema nervioso central como ser excitación o depresión. En el sistema circulatorio pueden provocar vasodilatación, arritmia y depresión cardiovascular, o en las vías respiratorias y gastrointestinales con malestar, vómito o diarrea, y en la sangre puede presentar metahemoglobinemia o hemólisis. Se pueden observar características retardadas en cualquier órgano, pero con mayor frecuencia en el aparato respiratorio, como ser un edema pulmonar de inicio retardado, o en los riñones, el hígado y en órganos de formación de sangre. En el caso de accidentes químicos importantes, el tipo más común de exposición es la inhalación de gases almacenados bajo presión, que se extienden rápidamente en un área grande. Otras posibles vías de exposición en este contexto son los ojos y la piel. La ingestión de un tóxico puede ocurrir si se bebe agua, o se consume alimento contaminado, ya sea por accidente o deliberadamente. Inhalación. En los accidentes químicos que involucran la exposición de un gran número de personas, la principal vía de exposición puede ser por inhalación de gases, humos, aerosoles o polvo respirable. El resultado de la exposición a las sustancias por la vía aérea puede consistir en efectos locales en las membranas mucosas a diferentes niveles, así como otros efectos debidos a la absorción por los pulmones. Pueden surgir tanto síntomas inmediatos como a largo plazo. Los inhalantes tóxicos como ser gases, vapores, aerosoles o polvos, se caracterizan por sus propiedades físicas y efectos fisiopatológicos que a su vez determinan los signos clínicos que se presentan. Se reconocen 5 categorías de agentes nocivos. Primero, inhalantes irritantes. Segundo, los venenos sistémicos. Tercero, una combinación de inhalantes irritantes y venenos sistémicos. Cuarto, los gases inertes. Y quinto, los gases calientes. Los inhalantes irritantes producen toxicidad al originar daño a las mucosas del aparato respiratorio. La ubicación y gravedad de la lesión dependerá de la reactividad, concentración,
tamaño de las partículas y solubilidad en agua y del material, así como de la duración de la exposición. Una enfermedad subyacente previa, especialmente de las vías respiratorias, tendría una importante influencia en este contexto. Es importante distinguir dos grupos de gases irritantes: los que provocan características inmediatas de toxicidad y los que ocasionan solo síntomas menores o no inmediatos de toxicidad. Los inhalantes que son sumamente solubles en agua, por ejemplo los ácidos, el amoníaco, el ácido clorhídrico o el ácido fluorhídrico, se disuelven en las mucosas del aparato respiratorio superior y suelen no llegar al inferior, a menos que se prolongue la exposición o que se inhalen altas concentraciones del gas. Estos gases suelen producir síntomas inmediatos como lagrimeo, rinitis, faringitis, tos y en casos severos un edema laríngeo. Después de la exposición a altas concentraciones de gas, vapor o polvo, puede presentarse un paro circulatorio o respiratorio. Cuando hay una exposición prolongada, puede haber daño al aparato respiratorio inferior. Es aún más probable que esto ocurra con las sustancias que tienen una solubilidad media en agua, por ejemplo los gases halogenados, los haluros de hidrógeno, el fenol o el dióxido de azufre. Por último, los agentes químicos inhalantes de baja solubilidad en agua causan daño al aparato respiratorio inferior en bajas concentraciones, y después de una corta exposición pueden provocar neumonitis, alveolitis y edema pulmonar. En algunas oportunidades sin efectos importantes en el aparato respiratorio superior o en los ojos. Ejemplos de estos materiales son el ácido sulfídrico, los isocianatos, el vapor de mercurio, los óxidos de nitrógeno o el fosgeno. Por lo general, los primeros síntomas respiratorios son importantes, pues dan una indicación de la gravedad de la exposición. Sin embargo, debe prestarse mucha atención a que pueden no haber signos iniciales de daño a las vías respiratorias, por ejemplo, con los óxidos de nitrógeno o el fosgeno. Después del inicio de los primeros síntomas, suele haber un periodo latente durante el cual el paciente manifiesta poco malestar. Este periodo puede durar entre 30 minutos y 24 o 48 horas, y en raras ocasiones hasta 72 horas. Este periodo latente es seguido por el desarrollo de síntomas respiratorios y edema pulmonar debido a una mayor permeabilidad capilar. En los casos graves, puede aparecer edema pulmonar durante o poco después de la exposición química. Aparte de la irritación química, pueden presentarse otros efectos sobre el sistema respiratorio. Los isocianatos, por ejemplo, ocasionan un síndrome similar al asma. Este síndrome tiene dos mecanismos diferentes. Uno es atribuible al hecho de que los isocianatos son sensibilizadores de las vías respiratorias, originando síntomas asmáticos en particular después de una exposición repetida a bajas concentraciones. El otro mecanismo es que los isocianatos pueden alterar la respuesta biológica a la estimulación beta-adrenérgica, o pueden inducir una liberación local de histamina, ocasionando así una opresión bronquial, que no aparece más que después de un periodo latente de varias horas. Las sustancias inhaladas también pueden provocar una intoxicación sistémica sin síntomas del aparato respiratorio. Los síntomas de esta intoxicación varían según la sustancia tóxica y los órganos que ataca. Se pueden observar casi todos los tipos de daño tóxico, y los síntomas y signos pueden ser inmediatos o retardados. Las características inmediatas más importantes son las que surgen de los sistemas nervioso central y cardiovascular. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno bloquean la utilización celular del oxígeno, provocando casi de inmediato hipoxia celular y deterioro de los sistemas nervioso central y circulatorio. Esto también es válido para el monóxido de carbono, que además impide el envío de oxígeno a las células, al bloquear la capacidad de la hemoglobina para transportarlo. Los organofosforados son potentes inhibidores de las colinesterasas, resultando en la acumulación de acetilcolina en las sinapsis en el sistema nervioso y en las uniones mioneurales.
dando origen a una intoxicación colinérgica. En cambio, los hidrocarburos volátiles son narcóticos que causan una depresión del sistema nervioso central. Los hidrocarburos halogenados también sensibilizan el miocardio a las catecolaminas endógenas y exógenas, causando arritmias predominantemente ventriculares y muerte súbita a causa de fibrilación ventricular. La inhalación de agentes oxidantes, por ejemplo nitritos o el nitrobenceno, causan metahemoglobinemia, además del monóxido de carbono. Los gases de combustión pueden incluir ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, proveniente del poliuretano, la lana, o la seda, y gases irritantes como ser los óxidos de nitrógeno, el ácido clorhídrico, el dióxido de azufre, los isocianatos, la proleína, o el amoníaco. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate. Y nunca olvides que lo primero es tu seguridad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima clase.